Hola mi querido amigo, qué alegría poder hablar contigo, saludarte y poder comentar la lección de la escuela sabática para esta semana. Es la tercera lección del trimestre para el 16 de enero del año 2021. El título es interesantísimo, dice, cuando tu mundo se cae a pedazos. Y yo no sé, querido, pero mientras caminemos en el valle de este mundo, en este desierto, de dolor, de injusticia, de violencia, este desierto de pecado. Por eso tenemos que orar siempre que Cristo venga luego para que le coloque un punto final a la historia y la miseria de este mundo. Pero en este mundo muchas veces vas a sentir que tu mundo se cae a los pedazos. Tal vez en este momento. Porque mira, yo estoy aquí, no veo tu rostro, pero sé que estás ahí. Y no te conozco, no sé quién eres. Pero tal vez en este momento tu mundo literalmente se está cayendo a los pedazos. Tal vez tu mundo financiero o tu mundo familiar, el hogar está dividido. Tal vez las relaciones con tus hijos andan mal o con algún otro familiar. Tal vez tu mundo personal, tu mundo existencial anda mal. ¿A qué le llamo mundo existencial? Es que tu relación contigo mismo llega a un momento en que sientes una sensación de vacío, de desesperación, de miedo. Sientes que nada encaja en tu vida, que todo te va mal y te preguntas, ¿pero por qué? Y te sientes como abandonado por Dios, en fin, sientes que tu mundo se cae a los pedazos. Entonces, esta semana vamos a estudiar el capítulo 7 de Isaías y vamos a estudiar principalmente la historia del rey Acaz, el mensaje que Dios le mandó a Acaz, rey de Israel. Acaz, al rey del pueblo de Judá. Acaz estaba desesperado, estaba asustado porque sentía que su mundo literalmente se caía a los pedazos. ¿Y por qué? Es que Acaz era un rey malo, había sido un rey malo. Se atrevió a ofrecer a sus propios hijos como sacrificios humanos para dioses paganos. Ahora mi pregunta es, ¿cómo es que Acaz fue un rey malo si él dice el texto bíblico? Voy a leer el capítulo 7, versículo 1 para que entiendas. El texto dice así: aconteció en los días de Acaz, este rey malo, hijo de Jotán, pero Jotán había sido un rey bueno, hijo de Uzías, también había sido un rey bueno, aunque murió leproso. Aconteció, dice, en los días de Acaz, hijo de Jotán, hijo de Uzías, rey de Judá, que Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Ahora te voy a explicar, porque aquí hay una ensalada de nombres que de repente tú te vas a perder. Y yo siempre digo que aunque la Biblia es un libro de historia, tiene historia, su propósito no es hacer historia simplemente. Aunque tiene datos geográficos, su propósito no es hacer geografía. Aunque tiene literatura y poesía, su propósito no es hacer literatura ni poesía. Y ni siquiera es el propósito de la Biblia hacer teología, aunque tiene teología. El propósito de la Biblia es traer el mensaje de Dios para ti, para decirte, hijo, aunque tu mundo se esté cayendo a los pedazos, yo estoy aquí, yo te amo. Yo no soy indiferente a ti. Y no importa que te hayas ido de mí, no importa que me hayas negado, no importa que hayas vivido como sea, pero si estás desesperado, yo estoy aquí, yo te puedo ayudar. Yo estoy presente en tu vida. Es solo abrir los ojos y mirarme. Es solo arrepentirte, reconocer la vida errada que has vivido y volver tus ojos para mí. Y yo estoy listo a extenderte la mano. Bueno, entonces, el mensaje que Dios le mandó al rey Acaz a través de Isaías es un mensaje que te sirve para ti también hoy. Pero para esto hay que conocer un poco la historia y te voy a explicar todo el contexto para que tú entiendas. El pueblo de Dios estaba dividido en dos reinos. 10 se habían ido a Samaria, al norte, y eran conocidos como el pueblo de Efraín, el reino del norte, el pueblo de Israel, en fin, 10 en el norte, en Samaria. En Jerusalén se habían quedado 2, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y ellos son conocidos como el reino del sur, el reino de Judá
el pueblo de David, el pueblo de Jerusalén, dos grupos, el reino del norte, el reino del sur, Israel y aquí abajo Judá. En lugar de reconocer que eran hermanos, vivían peleando. Especialmente el reino del norte, Efraín, Israel, atacaba al reino del sur. En varias ocasiones lo había atacado, no le había ido bien. Ahora, ¿qué había pasado? El rey del norte, de Israel, o de Efraín, como quieras llamarle, que se llamaba Peca, acabé de leer el texto bíblico, se llamaba Peca, hijo de Remalías. Este rey, al no poder derrotar a Judá, ¿qué hizo? Se alió con Siria. Y el rey de Siria en estos momentos era nada menos que Rezín. Capital de Siria, Damasco. Entonces, Rezín y Peca, rey de Asiria, rey de Israel, de Efraín, se habían asociado y estaban viniendo contra Judá. ¿Y quién gobernaba Judá? El rey Acaz, rey malo, rey que había abandonado a Dios, rey que estaba ahora desesperado, porque así somos los seres humanos. Nos alejamos de Dios, vivimos como queremos, hacemos lo que queremos, pero cuando viene el peligro, cuando viene el desempleo, cuando viene la enfermedad, cuando viene la crisis, ¡ay, Dios mío, ¿dónde estás? Y Dios siempre está en el mismo lugar donde siempre estuvo, querido. Vuelvo a repetir una vez más, Dios nunca te abandona. Somos nosotros los que abandonamos a Dios y nos metemos en problemas. Y después no sabemos qué hacer. Entonces dice el texto bíblico que el pueblo de Judá, el rey Acaz y todo el pueblo, sus colaboradores en el gobierno, comenzaron a temblar como los árboles cuando el viento fuerte sopla. Temblar de miedo porque ya Efraín, Israel, el rey Peca, venían bravos, pero ahora asociados con el poder de Asiria. ¿Y por qué? Porque el rey Acaz había flirteado con el rey de Asiria. Ahora, no confundas Siria con Asiria. Siria, capital Damasco. Asiria, capital Babilonia. El rey de Siria en los días de Isaías era Rezín, que se había asociado con el rey Peca de la tribu del norte y venían ahora contra. Pero ¿por qué venían contra Judá? Porque Judá había flirteado con Asiria, sin saber que más tarde, Asiria vendría y los llevaría cautivos. Pero en fin, ahora estaban temblando como los árboles cuando el viento sopla. ¿Y qué hace Dios? Dios no es indiferente, querido, a los seres humanos. Por más malos que hayan sido, Dios no es indiferente. Nunca es indiferente contra el dolor humano. El problema es que Dios no puede intervenir en las vidas sin permiso de los seres humanos. Él no puede derrumbar la puerta de tu corazón y entrar a tu vida y arreglar tu vida. Tú tienes que abrir. Él toca la puerta. Pero si tú no quieres, ¿qué puede hacer Dios? Entonces entramos a la segunda parte de este estudio. En esta segunda parte vemos que Dios manda un mensaje para el rey Acaz, que está temblando con miedo de la coalición de Siria con Israel y que venían ahora para destruirlos. Ahora, es interesante, voy a volver un poquito a la primera parte, porque el texto dice, voy a leer de nuevo el texto, dice así, versículo 1, aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotán, hijo de Usías, rey de Judá, que Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. No pudieron tomar Jerusalén, pero hicieron mucho daño. Y si tú lees el segundo libro de los Reyes, segundo libro de Crónicas, tú vas a ver que en esta invasión ellos llegaron, no destruyeron la ciudad, no tomaron la ciudad, pero mataron 120,000 hombres de los judíos y se llevaron 200,000 cautivos. Después un profeta le dijo a Israel que devuelva a los cautivos y ellos volvieron. Es interesante conocer la historia bíblica.
Pero el mensaje de Dios en esta ocasión es para un rey tembloroso, para un rey que se portó mal, que anduvo en sus propios caminos, que ahora está desesperado, que ahora no sabe qué hacer. Entonces Dios toma al profeta Isaías, y ahora vamos a leer los versículos 3 y 4 del capítulo 7. Dice: entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, el rey que estaba temblando, tú y Sear-Jasub, tu hijo. Sear-Jasub, que decía, un remanente regresará. Eso quería decir Sear-Jasub, hijo de Isaías. Vuelvo al texto. Entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad y del lavador. Y dile: guarda y repósate, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Rezín y de Siria y del hijo de Remalías. Interesante. Voy a comentar el texto. El rey Acaz estaba temblando, entonces Dios le dice a Isaías: ve, lleva a tu hijo. ¿Cómo se llamaba el hijo de Isaías? Sear-Jasub. ¿Y qué quería decir? Un remanente volverá. Quiere decir, Dios estaba recordándole que al rey Acaz y a todo el pueblo de Israel, que era un pueblo pecaminoso también porque andaba en los caminos del rey, a través del nombre de Sear-Jasub, que quería decir un remanente volverá, Dios les estaba diciendo: aunque el pecado quiera meterse a la iglesia, aunque muchos de mi pueblo se vayan por sus propios caminos, siempre en todos los tiempos yo tengo un pequeño remanente de hombres y mujeres fieles, hombres y mujeres que no se dejan contaminar por el pecado. No digo que no son seres pecaminosos, porque traen naturaleza pecaminosa, pero a pesar de sus flaquezas, a pesar de la carne, a pesar de sus tendencias humanas, son fieles a los principios de Dios. Dios en todos los tiempos tuvo un pueblo remanente. Oh querido, tú y yo debemos hacer una oración a Dios: Señor, ayúdanos a formar parte de ese remanente fiel, que a pesar de nuestras luchas, de nuestra propia humanidad, busquemos tu rostro todos los días para formar parte de ese lindo remanente, de ese remanente que te espera con fe. Bueno, Isaías se dirigió. Ahora hay una parte de este texto que quiero leer de nuevo y te voy a ir explicando. Dios le dijo a Isaías: ve hasta el fin del acueducto de arriba. Interesante que la palabra acueducto en hebreo es la palabra bereká, que quiere decir bendición. O sea, Dios le estaba diciendo a Isaías: ve al fin de la bendición. Al fin de la bendición. Un acueducto, Jerusalén era rodeado por un acueducto. Ese acueducto llevaba vida, llevaba agua, llevaba gracia, llevaba salvación al pueblo, porque si no el pueblo se moriría de sed. Pero en algún punto del acueducto, el pueblo tenía que abrir la llave para tomar el agua, para sacar el agua, para recibir el agua. Es interesante que Dios le dice a Isaías: ve, lleva a tu hijo y ve al fin del acueducto, o sea, donde el pueblo se concentra para recibir el agua. Y acueducto en hebreo, vuelvo a repetir, es la palabra bereká. Ve al fin del canal de las bendiciones. ¿Y dónde es el canal de las bendiciones? ¿Dónde es el fin del canal de las bendiciones? El territorio de la bendición, el Señor Jesucristo. Es interesante esto. Dice: ve al acueducto del estanque que está encima, que está arriba. Y la palabra hebrea para arriba significa altísimo. Es usado 18 veces en el Antiguo Testamento, el Altísimo, para referirse a Dios como Altísimo. O sea, todo esto quiere decir una cosa. Dios le estaba diciendo a Isaías: te vas a encontrar con el rey Acaz, que está desesperado, que está temblando, pero te vas a encontrar con él en el lugar de la bendición, en el lugar donde yo estaré presente, más adelante en la persona del Señor Jesucristo, al lugar del Dios Altísimo. Ahí te vas a encontrar con el rey tembloroso, pecador. Oh querido,
Por eso, cuando tu mundo se cae a los pedazos, cuando no sabes qué hacer, ve al territorio de la bendición. Y el territorio de la bendición es el Señor Jesucristo. Ve a Él, entrégale tu vida, ábrele tu corazón. Y aunque sientas que tu mundo se viene encima de ti, llora arrepentido a los pies de Jesucristo. ¿Y cuál era el mensaje que Isaías le iba a dar al rey tembloroso? Le dice, guarda y repósate, guarda. Esto significa reflexiona, para, no corras, para un poco y medita en lo que has hecho. ¿Por qué el peligro te está acercando? Es que tú te has separado de Dios. Repósate, calma. No trates de solucionar el problema con tus propias manos. ¿Y por qué le dice eso? Porque estaba queriendo, el rey Acaz estaba queriendo hacer alianza con Asiria para luchar contra Siria y contra Israel. Pero Dios le dice, para, reflexiona, calma, escucha mi voz. ¿Y cuál es la voz? ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es, guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean. Mira, ¿cómo se refiere Dios a Siria e Israel que se habían juntado? ¿Cómo les llama? Dos cabos de tizón que humean. Oh, querido, tus enemigos pueden ser los más terribles. Tú puedes pensar, no, yo no voy a poder, estoy derrotado, estoy fracasado. La pandemia puede ser, el desempleo, la deuda, tus enemigos pueden venir con todo encima de ti. Para Dios dice, todos esos tus enemigos son como dos cabos que humean, ni siquiera dos cabos, dos tizones que arden, porque si arden te harían algún daño. Son dos cabos, dos pedazos de tizón que humean. Están derrotados por tu Dios, querido, porque tu Dios no conoce fracaso. Me vas a decir, yo oro, yo clamo, yo le pido a Dios, pero mis enemigos... Oh, querido, cuando tú le pides a Dios y Dios parece que no te responde, hay dos razones. Tú le estás pidiendo a Dios cualquier cosa, pero estás lejos del territorio de la bendición. Entonces, ¿cómo la bendición te va a caer? Y la segunda razón, tú le pides a Dios y estás en el territorio de la bendición, pero parece que Dios demora porque lo que le estás pidiendo es poquito. Dios quiere darte más. Calma, espera, reposa, confía en la palabra de Dios. Este año Dios puede hacer maravillas en tu vida, pero ten seguridad de dos cosas. Primero, que estés en el territorio de la bendición. Al final del acueducto, donde se abre la llave, donde fluye la bendición. Y segundo, que debes tener calma y paciencia para esperar en las promesas divinas. Bueno, seguimos adelante. Ahora, Dios, porque Dios es tan bueno, querido. Dios le dice a través de Isaías al rey Acaz, pídeme una prueba. No te estoy mandando solo la palabra, yo soy aquí. Te estoy diciendo, pídeme una prueba en el cielo, en la tierra. Pídeme una prueba y yo te voy a demostrar. Yo voy a hacer lo que tú me pides para demostrarte que tus enemigos no te van a derrotar. ¿Y sabes lo que el rey Acaz dice? No, ¿cómo voy a tentar a Dios? ¿Cómo le voy a pedir una prueba? Pero querido, aquí con relación a pruebas hay dos cosas. No le pidas a Dios prueba, si Él no te ha dicho pruébame. Pero a Acaz, Dios le estaba diciendo a través de Isaías, pídeme una prueba. Dice, voy a leer el versículo 10, 11, 12, 13. El Señor le habló también a Acaz y le dijo, pídele al Señor tu Dios una señal, pídesela de las profundidades de la tierra o de las alturas de los cielos. Y Acaz respondió, no pediré nada, no pondré a prueba al Señor. Dijo entonces Isaías, escuchen bien ustedes los de la casa de David. ¿Les parece poco molestar a los hombres que también quieren molestar a mi Dios? Quiere decir, este rey tonto, Acaz, estaba mirando a Asiria en Babilonia, queriendo pedir ayuda contra Siria y contra Israel. Y cuando Dios se presenta y le dice, pero no mires a los hombres, mírame a mí, pídeme una prueba a mí. No, a ti no te voy a pedir porque tú eres Dios. Cuidado con andar pidiendo prueba a Dios por cualquier cosa. Porque la vida cristiana no es pido prueba. Pero cuando Dios te dice, pruébame, pues prueba.
En Malaquías tenemos una una promesa que dice, probadme ahora si yo no os abriré las ventanas de los cielos. Pruébame. ¿Y cuál es la prueba? Devuélveme lo que es mío y pruébame. Y vas a ver si yo no te muestro que yo soy Dios, dueño del cielo y de la tierra. Entonces, como el rey no quiso pedir prueba, Dios mismo le habló a través de Isaías. El versículo 7:14 dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal, ya que tú no pides, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. He aquí que la Virgen concebirá. ¿Y de qué estaba hablando aquí? Estaba hablando del nacimiento del Señor Jesucristo. ¿Cómo qué? Como una prueba, el nacimiento virginal. Esto es imposible. Es imposible. Como si yo te dijera, estoy embarazado. ¿Cómo que embarazado? Si yo soy hombre, ¿cómo me voy a quedar embarazado? Eso es imposible. Es imposible. Y en los tiempos del pueblo de Judá, que una virgen que no había conocido varón dijera, estoy embarazada, eso era imposible. Desde el punto de vista científico, imposible. Pero Dios le estaba diciendo, ya que tú no quieres pedir una prueba, yo te voy a dar una prueba de que yo soy Dios y de que tú no estás derrotado, tú no estás perdido para siempre. Y la prueba es que una virgen va a concebir y va a dar a luz un hijo. Una virgen que no conoció varón. Y la ciencia no puede probar eso, pero Jesús va a nacer y su nombre será Emmanuel. Y Jesús nació de una virgen. Y los que no creen en la palabra de Dios tratan de encontrar una explicación, pero no pueden. Porque esa fue una prueba, una señal, un milagro, que una virgen quedase embarazada y naciera el niño Jesús. El Señor Jesús, la mayor prueba del poder de Dios, que se hizo hombre. Y ese nombre que le pondrían sería Emmanuel, Dios con nosotros. Dios estuvo con Adán y Eva después que fueron retirados del Edén. En su tristeza, en su dolor, en su culpa, Dios estuvo presente con ellos. Dios estuvo presente con Jacob mientras caminaba al desierto.
después de haber engañado a su padre. Dios estaba presente con él. Dios estaba presente con José. Aunque estaba en la prisión por su fidelidad a Dios, Dios no lo abandonó. Dios estuvo presente con Daniel en la cueva de los leones. Estuvo presente con los amigos de Daniel en el horno ardiendo. Dios estuvo presente con David en el campo como un pastorcillo. Y Dios estuvo con él presente aquella noche en la cueva donde lloró después de haber entendido la grandiosidad de su pecado. Dios nunca te deja. Jesucristo, Emmanuel, Dios contigo. Aunque hayas vivido como hayas vivido, aunque en este momento estés lejos de Dios, Dios está a tu lado. Tú nunca lo vas a sentir porque estás lejos. Pero Dios no te ha abandonado. Pero sí, como el ladrón en la cruz, en el estertor, en la agonía, dice: Señor, acuérdate de mí. La oración no saldrá de tu boca y la mano de Dios ya te habrá alcanzado. Oh, querido, Dios quiere hacer de tu vida una vida extraordinaria, una vida de milagros. Quiere darte una vida victoriosa, una vejez tranquila. Vuelve tus ojos a Dios, cree en la promesa de Dios, no seas como Acaz, incrédulo. Y aunque Siria, Efraín, Asiria, Egipto y todos los enemigos se reúnan y se junten contra ti, caerán 1000 a tu lado, 10,000 a tu lado, a tu otro lado, pero a ti nada te llegará. Que Dios te bendiga.